licenciado, tu servidor Humberto Fuentes puede empezar o quien mejor considere. Adelante, licenciado. Ok, pues bien, miren, a mí me gustaría, previo entrar al tema específico de vacaciones, que pareciera que no es un tema muy extenso, mas sin embargo sí tiene sus recovecos, comentarles que en materia laboral, pues traemos en todas las materias, pero en lo particular en laboral, traemos una efervescencia legislativa con muchos cambios en esta nueva década. Esta nueva década nos lleva a replantearnos la manera de defender nuestras causas, tanto individuales como colectivas, con todo un nuevo marco jurídico y sobre todo con una reforma procesal muy sustancial que yo considero que es en beneficio de la sociedad, de los propios litigantes, ¿verdad? Y de los trabajadores muy en lo particular. Déjenme decirles que con la reforma pues que se dio a eliminar el outsourcing, a lo que quedaba de lo que se conoce como insourcing y regularlo, el REPSE para registrarlo y poderlo supervisar y auditar, las reformas en materia laboral, que de una u otra manera no fueron poca cosa, con el reciclo, el régimen general y la modificación de deducciones en costos de prestaciones sociales, bien a la empresa la vienen a convertir en algo muy innovador para tratar de salir adelante y buscar un mayor equilibrio entre los factores de producción, que es la base del derecho laboral. Ahora bien, si entramos en la parte de las vacaciones, pues pudiera yo comentarles que a nadie nos va a disgustar o a sorprender la situación de que México era un país muy rezagado en esta materia legislativa. Si solo hablamos del continente americano, pudiéramos encontrar que países como Cuba, como Brasil, Nicaragua misma y Panamá y Perú ya contaban o cuentan con 30 días de vacaciones a la fecha, ¿verdad? Y nosotros partíamos de 6 días el primer año de las mismas. ¿Cuál es el objeto de las vacaciones? Pues lograr que el trabajador tenga un tiempo de esparcimiento, se desconecte de la relación laboral y pueda compartir, descansar y esparcirse de esta situación, que va acompañada de una prestación complementaria de carácter obligatorio que la conocemos como prima vacacional. Esta prima vacacional pues es el importe del 25% del monto que cuestan los días que se dan de vacaciones al trabajador. Ya por ahí traíamos una tablita que nos venía estipulando cómo se iban incrementando las vacaciones y en consecuencia pues la parte proporcional de la prima. Si nosotros hablamos de un salario promedio en México, que más del 50% no rebasa 4 o 5 salarios mínimos, pues encontraríamos que la prima vacacional en su porcentaje pues es algo no práctico, algo que económicamente pues no nos ayuda para irnos de vacaciones, ¿verdad? Pero por lo menos, bueno, pues sí nos compensa en alguna parte, tal vez aunque sean los pasajes para acudir al Zócalo, a volver a conocer nuestra ciudad y ya llevar tortas por separado, porque no alcanza para más. Pero bueno, esta reforma pues también es producto del rezago legislativo desde 1970, no se hablaba de vacaciones a nivel Congreso y nos viene a dar pues, un enfoque más sustancial de la necesidad de complementarlo. Países como Chile, como Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico ya contaban con 15 días. No se diga lo contrario de Argentina, Costa Rica y República Dominicana, que ya tenían 14 o tienen 14 días de vacaciones, Paraguay 12, Honduras 10 y México en el último lugar. Si esto no fuera poco comentarlo o pudiera ser inequitativo a nivel global, también hay una estadística de la OECD del 2012 que nos dice que los mexicanos trabajamos un promedio de 2.127 horas al año, ¿verdad? Y somos de los que más horas trabajan, ¿verdad? A nivel América Latina y todavía algunos países de Europa. Se habla también de una reforma que va a venir en cuestión de reducir la jornada laboral, ¿verdad? Hablabas de que podía venir acompañada de esta misma reforma, pero al parecer pues ya traen un proyecto por cuerda separada, del cual pues ya platicaremos en su momento oportuno, pero
Yo creo que la justificación de mejorar los días de vacaciones, el sentido del por qué los días de vacaciones y la prima vacacional, pues ya se convertían en una necesidad aparente muy necesaria. Dentro de la propuesta que hoy ya permea en la Cámara de Diputados para su visto bueno y aprobación, que ojalá lo den, ¿verdad?, de manera pronta y expedita, porque si no se pudiera ir hasta el próximo periodo de abril, pues la idea es que ingrese estas vacaciones en un término no mayor del 1 de enero en adelante. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se dan varios debates de qué aplica, qué no aplica. Desgraciadamente nos acompaña el licenciado y juez Óscar Núñez Baena, quien nos dirá su opinión como jurisconsulto, así como nuestra catedrática, pues, la licenciada Hurtada y la licenciada Tapia. En este sentido no quisiera yo abundar mucho. Si vemos el cambio del texto, entre el texto vigente y el texto propuesto, pues es muy simple. En la prima vacacional pues no se altera y simplemente cambiamos de una tasa de 6 días primer año a 12 días. El cambio lo encontramos en los 5 años en adelante, donde todavía los 5 años siguen incrementándose en 2 días, cuando antes decía que a partir del 4.º año en adelante ya serían por cada 5 años 2 días, y llegamos a una tasa que inicia de un año de 6 a 12 días, a una tasa donde de 30 a 34 años traíamos 24 días, y hoy por hoy de 26 a 30 ya traemos 30 días. Si vemos en la parte global del incremento de los días, tampoco se va multiplicando de manera proporcional, sino se va ajustando a un recorte menor, que al final de cuentas creo que es lógico y congruente. El contar ya de 31 a 35 años con 32 días de vacaciones, pues creo que nos pone a nivel latinoamericano y americano en un equilibrio social, y creo que 30 días y ya la prima días que quede en ese 25%, por consecuencia en automático se incrementa y no era necesario mover el texto, ¿no? No era necesario de una u otra manera hacerle grandes cambios. Aquí lo importante era pues que esto funcionara adecuadamente. ¿Qué opinión nos guarda? Yo creo que hay varios factores que nos limitan a dar una opinión definitiva en este momento. Y alguno de ellos, como lo saben la mayoría de los ponentes, son los artículos transitorios que van a determinarnos su entrada en vigor, si esta normatividad es retroactiva o no, porque podemos caer en varias hipótesis, ¿no? Me gustaría primero platicar, pues, que esto va a tener un incremento en los costos para las empresas, porque pues al tener el salario integrado para efectos de previsión social y del IMSS, Infonavit y Afore, pues este incremento que se da en el factor de cálculo para la integración del salario, pues nos lleva ahí con alguna normatividad de los artículos 27 y demás aplicables a tener pues, un factor de integración del 1.0452 en alguno de los casos, lo que nos llevaría a un salario diario ordinario aparente de 266 pesos a 278.27. Este factor, bueno, pues es importante porque es un incremento del 1% anual al costo del trabajador, porque se saca dividiendo los 365 días, más el incremento de aguinaldo, más el incremento de vacaciones, más los costos de la prima vacacional, Infonavit y Afore. Pero sí, podríamos decir, desde mi perspectiva, que hay un incremento aparente del 12-13% en el salario integrado, que al final de cuentas va a repercutir en el costo anual de nómina para los patrones, ¿no? Yo creo que si dejamos de simular, como a veces lo digo yo de broma, haces como que trabajas y hago como que te pago, ¿verdad? Y nos hacemos realmente un equipo de trabajo entre trabajadores y empleadores para lograr en ello ser más productivos y ser más competitivos a nivel global. Considero que si no el enemigo, la competencia debe estar fuera de nuestras fronteras y no internamente con nosotros. A mí me gustaría aclarar un punto que quisiera no se me olvide, que a veces nuestra legislación laboral, por desgracia legislativa histórica, no trae un catálogo de empresarios que pudiera nivelarlos en cierto grado. ¿Qué quiero decir con esto?
Con esto quiero darles a entender que no es lo mismo la tiendita de la esquina, el carnicero, el pequeño y mediano empresario, que se tiene que enfrentar de la misma manera al impacto económico del costo de una relación laboral. Súmenle la precontratación, la vida del trabajador en la relación laboral y la salida de ese trabajador por la buena, por la mala, con demanda, sin demanda, porque no creo que pudiéramos dividir a los factores de la producción en buenos y malos. Nos ha tocado a los litigantes enfrentarnos con trabajadores que todavía no solo que les dieron el 100% de su indemnización y hasta un sobrepago posterior, terminan demandando, terminan pidiendo cosas que no les corresponde, y el mismo caso le sucede a algunos patrones que, pues por regla o por uso y costumbre, no les gusta hacer el pago de ni siquiera los finiquitos en algunas ocasiones. Entonces podemos considerar que en empleadores y empleados hay dos del mismo bando, pero en empleadores yo puedo decir que pudiera haber un catálogo de 4 a 5 tipos de patrones distintos. Repito, no es lo mismo un pequeño comerciante, un pequeño patrón que se autoemplea y que se ayuda de un tercero, a una transnacional con políticas transnacionales donde el costo de su nómina pues no implica el 30% de su facturación e ingreso, contra una empresa, y ahora en la pandemia lo vimos mucho en los changarritos, como le llamamos, que se vieron en la necesidad de cerrar porque simplemente casi están al día, ¿no? Y el no tener una venta y un ingreso, pues no les permitía ni siquiera pagar el salario mínimo, que por aquí, allá aquel decreto nos confundió y sentimos que era obligación y lo hicimos. Pero bueno, retomando la parte del costo hacia los patrones, pues vemos que si al salario integrado esto, pues va a tener que generarse un nuevo presupuesto y va a generar cambios importantes, y va también, yo creo que a llevarnos a la exigencia de ser más productivos y más competitivos. Más en un mundo digital, donde ahora nos estamos enfrentando al home office, al trabajo a domicilio, el trabajo a distancia, que no es lo mismo, pero creo que ni a los legisladores, ni a los jueces, al Poder Judicial, ni a los mismos litigantes, empresarios y trabajadores, nos queda muy claras sus diferencias, ¿no? Y que creo que, Hugo, sería un tema súper importante a tratar el día de mañana, porque pues un artículo 24 me dice que el contrato debe ser por escrito, y si no presento un escrito, bueno, ¿qué hago con mis contratos de los trabajadores que me lo firmaron vía correo electrónico, me lo escanearon y me lo mandaron? ¿Tendrá valor, no tendrá valor? Y sobre todo entre nosotros los litigantes somos especialistas en encontrar puntos de debate y discusión técnica de forma y de fondo que al final pues, repercuten en la resolución definitiva. Pues debía de buscar esa claridad, esa nueva legislación que viene, para dejar clara la validez de estas firmas electrónicas, avanzadas o no, y de esta documentación, porque también acreditar en una pericial, una prueba digital, puede salirnos más caro que la indemnización de un trabajador de salario mínimo, ¿verdad? Pero bueno, retomando el tema de las vacaciones, a mí me surgieron muchas dudas, y algunos clientes también a la fecha, de oye, ¿cómo va a operar? ¿Verdad? ¿Es retroactivo o no? Si yo entré a trabajar el 1 de enero del 2022 y cumplo mi aniversario el 31 de diciembre de 2022 y tengo que gozar mis vacaciones dentro de los 6 meses siguientes, o sea, ya en 2023, cuando ya está activa la nueva legislación, bueno, ¿tendré derecho a mis 6 días por ser mi primer año o tendré derecho a 12 días? ¿Verdad? Y bueno, pues hay quien opina de un modo, el mercado de recursos humanos, de litigio laboral y demás, en plataformas como LinkedIn, en el periódico El Economista, en grandes aportadores de contenido en materia laboral, pues tienen posturas encontradas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo le comentaba a un compañero aquí del despacho que si generaste el derecho en 2022, realmente lo que tal vez tendrías derecho son a tus vacaciones del 2022 con el marco jurídico del 2022. Pero hay quien dice, no, ya están activas en 2023 y ya es un derecho adquirido y no le puedes aplicar esa situación. Y yo diría, bueno, si los transitorios dicen lo que yo acabo de decir, bueno, pues al final de cuentas,
no va a faltar un litigante, no va a faltar la opinión discordante de alguien que pudiera también tener su verdad y su razón, y aquí lo someteríamos con el licenciado Oscar Núñez Baena, ¿verdad? Para que al final de cuentas pues, nos creen algunos criterios futuros que nos puedan dar algún mayor indicador, porque no basta que un transitorio lo diga para que sea inviolable y sea una ley, porque si tenemos el principio en materia laboral que en caso de duda en favor del trabajador, pues ya tendríamos ahí un elemento todavía mayor en ese sentido. Pero hay circunstancias, yo quise hacer un ejercicio de ejemplos que los 15 minutos no me va a dar tiempo de compartírselos, pero pondría un caso más para dejar el punto ya en sosiego. Y ese caso más sería básicamente, ¿qué pasa con alguien que ya disfrutó de unos días de vacaciones? Y hablemos de mi aniversario es 1 de junio 2022, en mi segundo año, 30 de junio de 2023. Pero yo ya tomé 3 días. ¿Qué me deben? ¿Me deben 9 para que sean los 12? ¿O me deben 6 porque yo ya disfruté del 50% del periodo anterior? ¿Verdad? Pero ahí hay un artículo que ya nos decía, ¿verdad? Sobre la continuidad del derecho de por lo menos gozar de esos 6 días de vacaciones, que hoy se va en la continuidad a los 12 días. Entonces, es válido para un jurisconsulto, la autoridad jurisdiccional, el que yo de común acuerdo con el trabajador le haya dado 3 días y ahorita le deba yo otros 3, pero no, hoy quiere él 6, ¿verdad? O quiere 9. ¿Y a qué puede llegar esto? A una contingencia laboral de rescisión por parte del trabajador hacia el patrón por incumplimiento de las condiciones generales de trabajo, ya no del contrato, sino de la misma ley. Entonces nos vamos a ver divertidos, nos vamos a ver muy entretenidos en ese proceso futuro que nos espera, aun cuando el legislativo con ayuda de las cámaras patronales, sindicales, y los diferentes factores de la producción, hayan decidido sí o no ponerle un matiz importante. Maestro. Yo llego a una conclusión que a lo largo de mis 35, 37 años de litigio, pudiera yo comentar que ha sido la herramienta fundamental del todo, la negociación directa entre las partes, ¿verdad? Conciliar, mediar, cuidar intereses. Si yo tengo un trabajador productivo, no al 100, pero sí al 99.99, como se calificaría él, pues me convendría por pelearme por 3 días, prescindir de sus servicios. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre el 80% de esos conflictos o de esas discrepancias de interpretación, agraciadamente se resuelve al interior de la empresa previamente. Y ahora con el nuevo procedimiento judicial en manos del Poder Judicial y ya no del Ejecutivo y la desaparición de las juntas, creo que este centro de conciliación nos podrá ayudar bastante en tratar de llegar a un criterio siempre y cuando la autoridad pues no sea tan rígida en buscar un convenio económico a toda costa. Creo que mi tiempo se acabó, Hugo, y bueno, pues Maestro, continúen y adelante. Perdón. sí, estimado maestro, creo que hasta de más, pero no lo quise interrumpir porque toca temas muy interesantes y que seguramente en esta mesa no la vamos a terminar todas las dudas que se tienen. El tema del uso de las TICs, la información que hoy en día muchos periódicos, en redes sociales nos aportan, pero el tema no es hacer los números y hacer la tablita, ¿eh? El tema es la aplicación, como lo dice el maestro Humberto, cómo lo voy a aplicar en el caso en concreto. Y las consecuencias, como la rescisión que nos hablaba el maestro Humberto. Pero bueno, le damos el uso de la palabra. No sé quién desea hacer el uso de la palabra en este momento. La maestra Paola. Maestra Paola, muchas gracias por acompañarnos. Una catedrática ejemplar que, pues bueno, imparte cátedra en mi alma mater, en la FES Aragón. Así que bienvenida y esta es su sala.
Tiene 15 minutos, maestra, gracias. Claro que sí, maestro. Doctor Hugo, buenas noches a quienes están, a quien tengo el honor de compartir en esta mesa virtual, la licenciada Laura Tapia, ¿Qué tal? Buenas noches. Núñez, el juez Fuentes. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. La verdad que estos ejercicios son sumamente ilustrativos. Perdón, invertí los nombres. El juez es el licenciado Oscar Núñez y el licenciado Humberto Fuentes es el que me acaba de preceder. Perdón, los invertí, discúlpenme. Pero vale la pena la aclaración. Estos ejercicios resultan de suma importancia porque tenemos que, muy apegado quizá a mi práctica, como parte en la mayoría de los casos del lado del trabajador. No obstante, desde las aulas, yo algo de lo que me he esforzado es que se trate de entender que nuestra labor es buscar el equilibrio entre los factores de la producción, no dividirlos y no hacer la brecha más grande. Para mí es de suma importancia poder hacer estos ejercicios que nos lleven a reflexionar en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llevar el barco. Estamos, como bien lo decía el licenciado Fuentes, en medio de toda esta vorágine de cambios de paradigma acerca de lo que ahora va a constituir el nuevo derecho del trabajo. Pero sin lugar a dudas, creo que no podemos perder de vista los elementos más relevantes, que eso nos puede ayudar muchísimo a resolver estas circunstancias que estamos poniendo sobre la mesa, sobre a quién le asiste más o menor derecho. No olvidamos, cierto, que la Ley Federal del Trabajo nace como un derecho social que busca proteger a la clase trabajadora, pero estamos hablando de mediados del siglo pasado, no perdamos de vista esto, cuando el trabajador podía comparecer de manera personalísima a hacer valer sus derechos. Pero hoy por hoy estamos viviendo realidades completamente distintas. Y creo que en la medida en la que hemos ido caminando, no podemos perder de vista que lo que es más relevante para nosotros es ese equilibrio de los factores de la producción. Y ese cambio de paradigma lo tenemos que sembrar desde las aulas universitarias. Lamentablemente en las aulas nos enseñaron que en cuanto nosotros escuchamos la problemática, tenemos que ir pensando ya cuál va a ser nuestra acción, con qué vamos a contraatacar. Pero creo, sin lugar a dudas, que en la mayoría de los casos a nosotros nos contratan para resolver un conflicto, no para generar uno más grande. Y en ocasiones somos más portadores de generadores de conflictos que de resolución de los mismos. Tomando en consideración todo esto, no quiero pasar desapercibido lo que nos dice el artículo 2. Dice, las normas de trabajo tienden a conseguir o debieran buscar conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. ¿Qué quiere decir? Está poniendo ya a los factores de la producción de un lado, es un binomio, es una interdependencia, no hay patrón sin trabajador ni trabajador sin patrón. Por lo tanto, cuando tenemos este binomio perfectamente integrado y buscamos entonces, ahora sí dice, el equilibrio con la justicia social, nos volvemos menos radicales. Aquí podríamos decir, no, el trabajador, el carácter proteccionista de la Ley Federal del Trabajo del 70, las reformas que han buscado proteger a los trabajadores, y es cierto, fue un sector vulnerable. Pero también, hoy por hoy, hemos conocido que el sector patronal también se ha convertido en un sector vulnerable. ¿De quién? De trabajadores que tienen 1, 2, 3, 4, 5 demandas contra diferentes patrones a quienes pobre trabajador lo corrieron de la misma manera, ¿no? Fue despedido y con características similares, casi que con una diferencia de una semana. Y entonces dejamos en estado de desprotección a uno de los factores de la producción. Tenemos que concientizarnos que hay necesidad de uno y de otro. No hay patrón sin trabajador, ni trabajador sin patrón. Luego entonces,
cuando hablamos acerca de estos derechos que se están generando en favor de los trabajadores, los aplaudimos. Claro, los trabajadores demandan mejores condiciones de trabajo, como lo decía el título de esta mesa, vacaciones dignas. Y si atendemos el concepto de trabajo digno que nos proporciona la ley, que está plasmado en nuestra Ley Federal del Trabajo, nos habla de varios niveles que hacen que el trabajo ya no sea un simple medio de subsistencia, sino que sea ahora un medio de buscar el fin de la justicia social, que es el bienestar social generalizado. Entonces, no podemos pensar que las vacaciones solamente deben de extraer beneficio en favor de los trabajadores. De primera instancia suena así y todos los trabajadores lo aplauden, pero también estamos buscando beneficios, tal como lo comentaba el licenciado Fuentes, estamos buscando un beneficio colateral en favor también de quien invierte su dinero y apuesta sus recursos económicos, y no estamos hablando, como bien lo decían, de esas transnacionales, sino de esas pequeñas y medianas empresas que están apostando por generar y activar la economía en un país y que son también a las que les tenemos que dar certeza. No nos podemos olvidar del sector patronal y de verdad, en la mayoría de mis casos, yo me enfoco en la defensa del trabajador, pero esto es algo que he querido permear desde las aulas. Que tengo el privilegio de compartir en la universidad, en mi alma mater, que como bien lo dice el licenciado Arriaga, es nuestro común denominador. Este sentido de justicia social, y la justicia social no polariza, al contrario, va en pos de un bienestar colectivo generalizado. Entonces, si vemos estas vacaciones, también este incremento, lo que busca es alcanzar un incremento en la productividad y con ello catapultarnos a una etapa de competitividad que tenemos la necesidad de empezar a vivir porque ya no somos entes aislados. Digo, me parece que lo estamos viendo cuando tenemos tratados de libre comercio, cuando nos relacionamos con la comunidad internacional y no podemos permanecer aislados de ello. Sí, nos sirve como un marco comparativo, pero tenemos que abrir mayores campos de crecimiento económico en beneficio de lo que es la sociedad. Entonces, respecto a este tema, creo que resulta con un carácter de alto beneficio el considerar el estado de salud mental y socioemocional de los trabajadores. Con esa norma oficial mexicana 035 que también está buscando estas condiciones de mejora, ya no solo de sobrevivencia, como lo era antes el trabajo, sino ya un trabajo que dignifique la vida del hombre, que mejore sus condiciones de él y de su entorno. Es valioso pensar que podemos incrementar este tiempo de descanso que está considerado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Pero no solo necesitamos un incremento, creo que también tenemos que poner el dedo en un tema de también creo mayor relevancia, que es la eficacia de las disposiciones, sean estas que son mejoras, e incluso si bien así fuera las anteriores, es decir, los 6, 8, 10, 12 días y así sucesivamente. Porque de nada sirve que tengamos una ley que contempla vacaciones adecuadas, generosas, dignas, si no tenemos instrumentos que garantice a los trabajadores que van a ser respetados dichos derechos. Hoy por hoy tenemos trabajadores que con 6 días disfrutan de 2 y el patrón les dice, sí, pero no te los voy a pagar porque como no veniste a trabajar, pues no te los voy a pagar. Y el trabajador dice, bueno, suena lógico, nomás no me van a correr, voy a descansar, pero no me van a pagar. Cuando es una clara violación a los derechos laborales. Y no tenemos
todavía un sistema perfeccionado que nos permita garantizar hacer una real inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y el respeto irrestricto a los derechos laborales, y que además garantice que estos van a ser cumplidos. Entonces, de nada nos sirve hablar de un incremento si no estamos poniendo los candados para el debido cumplimiento de dichos incrementos o beneficios en el derecho del trabajo. No quiero pasar por alto que nos hemos mantenido a la distancia de un convenio internacional que realmente nos obliga a rendir cuentas, a incorporar estas modificaciones y además de que no puedan ser inferiores a los 18 días al año. Y nos hemos mantenido como nos mantuvimos durante mucho tiempo con el convenio 89, pero bueno, eso ya está resuelto. Lo que creo es que tenemos que implementar mecanismos que realmente hagan eficaces estos derechos sin abusar tampoco de la patronal que muchas veces otorga el beneficio del disfrute y el pago de las vacaciones, pero que por una inadecuada asesoría no lleva el registro y por lo tanto le van a reclamar el pago porque la carga de estos registros pues es sobre el patrón, y que en muchas ocasiones pues es que si las disfrutó y yo le pagué su salario, ¿tiene su recibo? No lo tengo. Y entonces le estamos pegando también al sector patronal. Creo que ambas partes requieren un seguimiento, un cuidado, y vuelvo y retomo. Yo sé que hay una parte de contrarréplica o de apoyo a los demás argumentos, pero yo me sumo realmente a lo que comentaba el licenciado Fuentes, ¿no? Es cierto, necesitamos que exista también un equilibrio que le dé certeza a los trabajadores y que con ello permita que este tipo de modificaciones no sean una carga, sino una oportunidad de crecimiento para la parte patronal, que no signifique, y creo que para eso también está la negociación, están los transitorios que tienen que considerar, yo desde mi punto de vista, que esto sea de manera paulatina, por lo menos para las pequeñas y medianas empresas a las que no les puedes decir, híjole, ¿qué crees? Que el próximo año, la próxima anualidad le vas a tener que dar a tu trabajador 24 días, espérame, pero es que es mi responsable, o sea, él paga, él cobra, él paga otros salarios, sí, pero se los tienes que dar, ¿y qué voy a hacer? O sea, creo que se pueden buscar mecanismos que no le resulte tan desfavorable la implementación de esta reforma. Sí, le voy a dar vacaciones a mis trabajadores en los términos de la reforma, pero podríamos hacerlo quizá en un periodo de adaptación, de hacerlo, no sé, en 2 periodos. Se me ocurren varios ejercicios de tal suerte que no sea tan de bote pronto y que esto le vaya a implicar una carga que no pueda soportar estos patrones que no son tan consolidados económicamente, ¿no? Porque ya de por sí van a absorber, como bien lo menciona el licenciado Fuentes, la transición de los salarios integrados ante las instituciones de seguridad social. Entonces, creo que tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser cuidadosos, porque la economía no depende solamente de los trabajadores, depende del equilibrio de los factores de la producción. Y si consideramos eso, creo que podemos hacer una modificación generosa para ambas partes, en la que la modificación les implique a ambos ganar, y que además empecemos a trabajar con un nuevo paradigma, con una nueva cultura, la del cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales en favor de los trabajadores, no como resultado de un ejercicio fiscalizador, sino realmente en apego a
al cumplimiento de las leyes a la que estamos obligados todos, ¿no? Y creo que esto empieza desde nosotros, desde los litigantes, desde quienes representan a trabajadores, desde quienes representan a patrones, pero también desde quienes tenemos voz en un aula y podemos concientizar a los futuros abogados y decir, oye, creo que tienes que considerar esto, no podemos seguir polarizando porque eso solamente polariza los intereses de quienes más perdemos, que es la sociedad en común, ¿no? Creo que hemos visto avances, creo que hemos visto crecimiento, creo que esta pandemia nos empujó indudablemente a ir más allá, a regular cuestiones que no estaban reguladas, teletrabajo, estos riesgos del teletrabajo, lo que comentábamos, ¿no? El síndrome de burnout, que es el estrés laboral. Creo que hemos ido creciendo. Empujemos para que esto sea un punto de crecimiento y no de buscar el encontronazo entre los factores de la producción, porque eso no beneficia a nadie, ¿no? Por mi parte, he cumplido con el tiempo y cedo el uso de la voz a quien corresponda, pero seguimos platicando aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Paola Hurtado. Toca también temas bien importantes, como es el tema de la sensibilización de este nuevo mundo del trabajo. Y a mí me surge una duda, y a ver si lo tocan los panelistas. ¿Y la productividad? ¿Servirá el que tomen más vacaciones para ser más productivos? ¿Y cuáles van a ser los estándares para medir esa productividad en beneficio de la empresa, pero obviamente en beneficio para el trabajador? Porque siempre lo he dicho yo, aparentemente sector patronal y sector obrero son contrarios, pero siempre convergen en un punto, que la empresa tiene que perdurar para que el trabajador tenga estabilidad en el empleo. Si la empresa no perdura, pues obviamente no tendrá trabajo. Gracias, maestra Paola Hurtado, y no sé quién quiera continuar con estos puntos tan importantes. Laura Tapia, que fíjense que va a quedar muy bien ligado por el tema de la NOM 035. Tras bambalinas, la licenciada Laura Tapia me había comentado, voy a abordar el tema por ahí. Y este tema de los factores psicosociales, pues bueno, los maneja ella magistralmente, así que por eso fue que la sumamos, porque platicando de este tema, pues la verdad es que les va a ayudar mucho esta participación de la licenciada Laura, y son los micrófonos y las cámaras de usted. Por favor, licenciada Laura. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues por el turno en que me tocó participar en esta mesa, forzosamente tengo que apoyarme en los argumentos bien puntuales del licenciado Humberto Fuentes y de la maestra Paola Hurtado. Definitivamente tocaron los puntos medulares que nos corresponden trabajar al día a día con el trabajador y con la empresa. No sé, creo que la mayoría de los que estamos ahorita platicando somos mediadores, si lo podemos llamar de alguna manera, o somos los intermediarios para resolver tanto conflictos como dudas y orientar y encaminar, ya sea a nuestro trabajador o a nuestro empleador. Como ahora nos toca abordar un tema sumamente importante y novedoso, a la vez que es una reforma de un periodo vacacional o de el derecho a vacaciones de los trabajadores, no puedo dejar de puntualizar lo que para mí es la motivación de esta reforma. Para mí son 3 elementos sustanciales que también están plasmado en el proyecto de reforma, que
deriva o va de la mano de la reforma laboral que viene desde el 2012. Luego la reforma laboral del 2019, porque va todo de la mano también a un tratado de libre comercio. Nos estamos también alineando estándares internacionales en materia de trabajo que sabemos o que tenemos que cumplir por el respeto y el cumplimiento al Tratado de Libre Comercio. Por lo cual yo considero que los tres motivos fundamentales que dan origen a esta reforma de vacaciones es el estrés laboral. El estrés laboral ponderando el bienestar del trabajador. Como les comentaba, esto va de la mano también de del bienestar laboral que ya se ha venido reformando a través de la implementación de la norma 035. La norma 035 tiene como principal finalidad prevenir los factores de riesgo psicosociales y fomentar un entorno organizacional positivo en las empresas. No habla solamente del bienestar del trabajador, habla de propiciar y establecer un entorno organizacional positivo en las empresas, evitando el estrés laboral. Y determinar cuáles son esos factores. Para poder implementar esta norma, tenemos como empresa, como parte empleadora, también implementar procesos y manifiestos para obtener el cumplimiento de esta norma. No vamos a ahondar tanto en este momento, o no lo quiero profundizar tanto porque nos desviaríamos totalmente de la parte medular de nuestra mesa. El otro punto o el otro motivo que a mí se me hace muy importante es, como les comentaba, los estándares de la OMS. La Organización Mundial de la Salud nos dice que México es el país con el mayor número de empleados con síndrome de agotamiento profesional. No puede ser que seamos en algo el número uno y que a su vez no podamos ni siquiera encontrarnos en los primeros 15 lugares de productividad laboral. ¿Vale? Estos estándares de la OMS se dan como resultado de una evaluación de padecimientos como angustia, irritabilidad, ansiedad, molestias estomacales, alteraciones psicológicas y falta de motivación para desempeño laboral. El trabajador va a trabajar porque tiene que ir, porque necesita el dinero. Pocos son los trabajadores a los que les gusta su trabajo y lo hacen con gusto. El otro punto es que, como ya bien lo dijo la licenciada Hurtado, México es el país que más horas trabaja en el mundo, pero no implica esas horas, esa cantidad de trabajo, la productividad. Esta motivación y estos puntos los toco así concretamente porque queremos justificar esta reforma de vacaciones con la esperanza de que los trabajadores, al estar más descansados, al disfrutar continuamente de un periodo vacacional mayor y también de un incremento, si bien es cierto, no es tan representativo la prima vacacional económica que se incrementa, debería de originarnos una productividad o asegurarnos una mayor productividad, y eso no es cierto. Nos va a tener que dar el trabajo, que dar la pauta para que la parte empresarial, para que la parte empleadora realice e implemente programas de motivación y que se vea el resultado en la productividad, pero no nada más porque se decrete esta reforma vamos a obtener una productividad. Es un trabajo todavía a mediano plazo y que va a quedar a cargo de las empresas.
que va de la mano con la implementación de la norma 035. Forzosamente vamos a tener que emplear o implementar estos procesos que nos coadyuven a obtener esa productividad, porque sí se puede, pero necesitamos implementarlos y empezar a cambiar o a ayudar a cambiar el criterio y el desempeño laboral de nuestros trabajadores. También, retomando lo que puntualmente ustedes ya comentaron acerca de la relación trabajador-empleador, no podemos desatender que esta reforma nos arroja dos grandes aristas, sin que estas dos aristas sean contrarias, que es lo que va a beneficiar al trabajador y lo que le toca a la empresa trabajar o capitalizar a consecuencia de esta reforma. Considero que el bienestar del trabajador es la parte primordial, la arista más rescatable de esta reforma, y se va a ver reflejada en tres grandes rubros, que es el bienestar del trabajador en el factor tiempo, que va a gozar con su familia, de descanso, en la salud y en el bienestar económico. La otra arista que considero importante y que no precisamente es contraria es un reacomodo para los empleadores que necesariamente se va a tener que dar a consecuencia de la reforma. ¿Por qué? Porque ahorita, como la tenemos entendida, como la podemos leer y conocer, no tenemos directrices o caminos que nos digan si va a haber, adelantándome un poco a los rubros de seguridad social, si va a haber extensiones, si va a haber algún beneficio fiscal a consecuencia de las tasas que se van a mover. Tampoco tenemos un transitorio ahorita que nos diga si esta parte que me toca a mí implementar como empresa, que me toca conjugar, va a estar arropada en algún momento. Porque como bien dice el licenciado Hugo Arriaga, y eso no se me quita de la cabeza nunca, a cada empresa le tenemos que hacer un traje a la medida. Porque la ley y esta reforma para todos los trabajadores es igual. Tú vas a gozar del mismo mínimo días de vacaciones de acuerdo a tu antigüedad, y tu porcentaje de prima vacacional también se va a ver afectada en los mismos términos de acuerdo a salarios y de acuerdo a tu antigüedad. Pero ¿por qué digo y retomo la premisa del maestro Hugo? Porque tenemos una diversidad de empleadores en México que no va a tener el mismo impacto para un empleador que tiene 100 empleados, para una transnacional que tiene 500, para alguien que tiene 5 empleados, y también para quien, si yo otorgo unas vacaciones de 12 días continuos, no separa la línea de producción ni afecta su resultado. Cuando estamos hablando de producción, de productos, pero ¿qué pasa cuando hablamos de servicios? De una empresa de servicios, donde lo que vende es lo que hace esa persona que se va a ir 12 días de vacaciones o que se va a ir 18 días de vacaciones. Aquí me voy a apartar un poquito de esa arista del trabajador, me voy a ir un poquito a lo que va a pasar con la empresa, con el empleador. El empleador va a necesitar modificar su sistema, va a necesitar contratar más gente. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de servicio que no puede dejar de tener a esa persona. Vamos a poner una enfermera quirúrgica que estoy obligada por una norma a tenerla en 3 turnos. ¿Sí? No puedo dejar de tener 12 días esa enfermera o dejar de programar cirugías en ese tiempo. ¿Y qué va a pasar? Que voy a contratar, voy a modificar mi esquema.
pero que entonces en ocasiones voy a duplicar el costo. No nada más se va a ver incrementado o modificado mi salario diario integrado y las prestaciones de seguridad social, sino también voy a tener que pagar 2 salarios durante por lo menos 12 días. Y todas las prestaciones sociales para 2 personas, por lo menos 12 días. Estamos hablando de un ejemplo de una mediana empresa que les digo, no es lo mismo, no va a tener la misma repercusión ni los mismos costos para las grandes empresas, para las medianas y para las pequeñas empresas. Va a haber empresas que solamente tienen 2 o 3 empleados, que van a decir, bueno, a lo mejor yo puedo en un momento dado ser mi recepcionista, ¿no? Pero va a haber cosas que no voy a poder hacer. O mi recepcionista, si se va, por ejemplo, uno de mis abogados laboristas, por ejemplo, yo tengo un abogado laborista, uno penal y uno de derecho sanitario, mi recepcionista no va a poder suplir al abogado penal. O el laborista me va a decir, bueno, pues dime qué hago, dime cómo me llevo la audiencia, porque tenemos un criterio amplio. Pero definitivamente, pues estoy hablando cuando tenemos un servicio. Cuando tenemos una línea de producción, podemos modificar ciertos mecanismos, modificar los horarios y no se altera nuestro resultado. Entonces, los costos, las consecuencias para la empresa, considero que son importantes. Son importantes porque no nada más como lo contemplamos a la simple lectura de la iniciativa, vamos a tener reflejada el impacto en el pago de la prima vacacional, que en lugar de pagar 6 días voy a pagar 12 o lo demás. También repercute en la cuantificación del salario diario integrado, como bien lo dijo el licenciado Humberto Fuentes, ¿no? Que ese alteración o modificación del salario diario integrado se va a ver reflejado en 5 grandes rubros, que son el IMSS, de acuerdo a la prima de riesgo según cada rama. Porque si tenemos varias empresas, vamos a ver que no todos tienen la misma prima. Luego, las cuentas del retiro. Luego de ahí viene el Infonavit. Y luego, de acuerdo a la entidad donde esté nuestro cliente o nuestra empresa, también se va a ver modificado o alterado el impuesto sobre nómina y el impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que como bien lo dijo, el factor de integración del salario mínimo, así como nos lo están planteando, de el cálculo de ser de 1.045 actual, con la reforma pues va a quedar en 1.049, que si bien es cierto por trabajador, si lo calculamos en razón del salario mínimo actual, son 200 pesos. Pero si lo multiplicamos por 100 trabajadores que tengo, ¿cuánto va a ser? Pero si tienen el salario mínimo. Si yo tengo, por ejemplo, ingenieros químicos, si tengo ingenieros en control de calidad, etcétera, etcétera, lo tenemos que ir haciendo el ajuste y entonces sí vamos a tener un costo representativo para programarlo en nuestro gasto del siguiente año. ¿Que valdría la pena? Yo les insisto, esto no tiene aristas contrarias, que valdría la pena si tenemos o si se implementan los programas adecuados para que esa producción sea mayor eficaz, porque no está condicionado este periodo de vacaciones a que por default nos dé una mayor productividad de los empleados, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho con ellos, tenemos que trabajar mucho el área psicológica, el área emocional, tenemos que trabajar
porque también nosotros a veces ni los saludamos, llegan y ya, ya llegó, nada más nos enteramos si faltaron, si nos pasan la lista de faltas, ¿no? O los llamamos, sino yo creo que sí nos orilla a una mejora, como bien lo dijo la licenciada Hurtado, del binomio. Que a lo mejor en un principio va a ser a cargo y costa de la empresa, ¿no? Porque también los trabajadores, licenciado Hurtado, también enterados. Ellos dicen, no, me tocan 12 días seguidos. No, bueno, 6 y luego tomo uno más. Y luego, bueno, uno cuando tengo la junta, o uno porque van a operar a mi mamá, ¿no? Pero pues sí, también como empleadores, yo sí exijo, yo sí recomiendo totalmente que estén registrados los 12 juntos. Registrados, ¿vale? Así es. Licenciada Entonces, Laura, sí. licenciada Laura, yo sé que tiene encantado al foro, pero ya se acabaron sus 15 minutos. Sí, continuamos. Muchas gracias. Toca dos temas bien importantes. Uno, la cultura laboral, que quiero resaltarlo, y no lo dijo con esa palabra, pero la precarización del trabajo, porque seguramente se van a empezar, y el maestro Fuentes, quiero retomar algo que dijo el maestro Fuentes, hablar de la simulación. Yo no sé si las empresas vayan a empezar a simular y entonces se vaya a propagar los contratos por tiempo determinado por un año para que no, y entonces cada diciembre vamos a tener despidos masivos. Va a haber fenómenos que le van a repercutir a los centros de conciliación y poderes judiciales, sin duda, ¿eh? Y pues bueno, en este sentido, pues quiero darle el uso de la palabra al doctor Oscar Núñez Baena para que nos ilustre acerca de esto. Y una pregunta, maestro, que me han hecho muchísimos trabajadores. Yo tengo un laudo, yo tengo un juicio ya ante los nuevos tribunales. ¿Qué va a pasar con estas vacaciones? ¿Me repercute? ¿No me repercute? Ahí se lo dejamos el micrófono, maestro, y la cámara. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a los maestros y la abogada que me han antecedido. De entrada, suscribo plenamente todo lo que ellos han señalado, porque en cada uno de los distintos ámbitos que han tocado, su exposición tiene mucho de justificación. Por lo tanto, poco me han dejado a mí para que yo pueda utilizar estos 15 minutos ampliamente, pero trataré de hacerlo desde la óptica hasta donde pueda objetivamente de la justicia laboral. El foro al que nos han convocado se ha intitulado Vacaciones Dignas, lo que significaría que para alcanzar este postulado social, las vacaciones tendrían que corresponderse ampliamente con los principios que el legislador ha asentado en los artículos 2 y 3 de nuestro cuerpo jurídico. Es decir, no porque ahí incluya al concepto de vacaciones, sino de qué forma el beneficio de las vacaciones se vincula de manera efectiva, práctica, real y material para los trabajadores, a fin de que el trabajo digno y decente sea una realidad a partir de la aportación que dé la prestación de las vacaciones. Enseguida, se habla también de cuál es el impacto de la reforma laboral a los artículos 76 y 78 de nuestra legislación laboral. Habría que decir lo siguiente: he escuchado con mucha atención a los profesionistas que me han antecedido y sus diagnósticos impecables, desgraciadamente los advierto en una óptica un tanto negativa o de pesumbre, es decir, ¿qué problema se va a originar con este cambio a la regulación laboral?
bueno, habría que señalar lo siguiente, quizás de alguna manera emulando el vocabulario del Vaticano, aún no habemos reforma laboral. Y por consiguiente, pues como bien explicó el maestro Hugo Arriaga, pues de aquí a que se culmine el proceso legislativo, pueden suceder algunas situaciones que pudieran contestar algunos de los diagnósticos que aquí se han señalado muy puntualmente. Yo quisiera desarrollar los puntos sobre la pretensión del Estado mexicano de reformar el marco del disfrute vacacional sobre lo siguiente. ¿Por qué razón nuestro país desde 1970 incorporó en el artículo 76 una regla que está anclada al tiempo de servicios para el disfrute de vacaciones? Y bueno, sostengo que esto deriva que la Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio, el convenio número 52 sobre las vacaciones pagadas, que data desde la década de los 30 del siglo pasado y que nuestro país ratificó en 1938, en cuyo artículo 2 se menciona un periodo mínimo de vacaciones anuales de 6 días. Y nuestro país lo que hizo fue plegarse a este mínimo y desde ahí lo ha venido manteniendo. Ahora, por otro lado, se ha dicho que en la historicidad del derecho del trabajo estamos transitando en una cuarta época o etapa. En el pasado hubo 3 etapas, la etapa heroica, enseguida la etapa de la tolerancia, finalmente transitamos a la etapa de la reglamentación, pero desde hace algunas décadas se sostiene que el derecho laboral está inmerso en una etapa de globalización que a su vez irroga 2 situaciones. Por un lado, la generación de nuevas formas de trabajo, pero también por la otra se habla de la precarización de los derechos laborales, es decir, un fenómeno de flexibilidad laboral. Más pareciera que estas reformas laborales que tratan de reivindicar numéricamente, cuantitativamente, el número de días de vacaciones, sería contrario a esta lógica en la que se mueve el derecho laboral en nuestro país y que tuvo su punto de arranque en la reforma de 2012. Y parece ser que entonces estas dosis de incrementar beneficios a los trabajadores, no sé si sean puntos aislados o puedan revelar una intención de cambiar el escenario general del derecho laboral por cuanto a la globalización y la precarización de los derechos laborales. Se ha mencionado aquí cuáles son los escenarios adversos que puede representarse de aprobarse esta reforma para los patrones, considerando fundamentalmente que la gran oferta de trabajo que genera este país no se sucede por las grandes empresas, sino por las micro, pequeñas y medianas, que no tienen más que unos cuantos trabajadores y que por lo tanto, pues toda reforma que implique mayores beneficios viene aparejada con un mayor costo de nómina en todos los aspectos, directamente hacia el trabajador, como también aquí explicaron muy puntualmente, obligaciones complementarias ante terceros, las de seguridad social, las de vivienda, como también los correspondientes a las entidades federativas, de tal suerte que sí, su impacto ha de ser meditado por la Cámara de Diputados. Se dice aquí, es factible que este escenario que cambia de 6 días duplicándolo a 12, pueda ser objeto de una adaptabilidad, de una programación o de una calendarización. Bueno, yo vería aquí
que si ese escenario se presentara, podríamos dar una respuesta como se hizo en 1970, cuando se incorporó la prestación de la prima de antigüedad. Y el artículo 5º transitorio del decreto de la legislación en comento estableció una calendarización o progresividad para que los patrones pudieran ir paulatinamente cumpliendo con esta obligación. Muy posiblemente sería recomendable que si este escenario de adversidad para los patrones se presentara, pudiéramos hacer uso de una fórmula similar como se hizo en 1970. También se ha manejado sobre el impacto que tiene esta reforma en la negociación colectiva. El proyecto y finalmente la minuta que ha sido aprobada por el Senado de la República establece 2 artículos transitorios. El primero de ellos que da la pauta para el inicio de vigencia, en su caso, cuando se culmine el proceso legislativo, de la disposición reformada. El artículo 2º transitorio hace mención a la adaptabilidad de este nuevo escenario a los contratos colectivos de trabajo. Indudablemente que tenemos una diversidad de negociación colectiva, contratos colectivos de una envergadura, de una presencia mayor y contratos colectivos menores. Nuestro país aún no resuelve el fenómeno sobre el contrato colectivo de protección, que en este momento están en los procesos de la legitimación para saber cuáles siguen vigentes o cuáles se declaran concluidos. Y muchos de ellos, un gran porcentaje, replicaron los mínimos legales. Entonces, esta reforma indudablemente que tendrá un impacto a los contratos colectivos de trabajo. Yo citaría aquí 3 contratos colectivos que tienen una presencia a nivel nacional y que pudieran sufrir necesariamente un impacto porque requieren hasta cierto punto su correspondencia con el nuevo marco si es que este finalmente llega a ser aprobado. Primeramente, el contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la cláusula 47 de este instrumento laboral se dispone que los trabajadores tendrán derecho por el primer año de servicios a 12 días y de ahí será incrementándose hasta 20. Tiene como tope el de 20. Esta situación en el primer año parecería ser que no tiene objeción respecto del posible marco laboral en que se presente, pero conforme van avanzando los años del trabajador institucional, pues sí sería necesario hacer una adaptación. Enseguida, tenemos el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos. Aquí tiene una fórmula diferente. No está anclado individualmente a la antigüedad del trabajador, sino que se hace por modelos genéricos, es decir, trabajadores con menos de 10 años de servicio tienen derecho a 20 días de vacaciones. Si tiene más de 10 años de servicios el trabajador, tendrá 30 días de vacaciones. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, también se dispone un marco parecido. Al primer año se cubren 12 días de vacaciones, se da una prima vacacional muy amplia en la Comisión Federal de Electricidad porque es un número de días mayor a los de las vacaciones. Entonces, sí, los contratos colectivos de trabajo deben verse adaptados, pero también estos contratos colectivos de trabajo progresaron a lo largo de los años partiendo de la regla que está en el artículo 76 y que déjenme decirles algo. Esta reglita del artículo 76 que nos dice que el primer año 6 y va subiendo y del 5 al 9 cada 2 años, pues dio muchos dolores de cabeza para el foro judicial en juntas de conciliación y arbitraje hasta que en los 90s
la Suprema Corte estableció el criterio de cómo debe ser interpretado. Posiblemente ahora surja un escenario muy parecido con el nuevo marco aritmético cuantitativo para la tabla de las vacaciones. Lo cierto es que aún, como bien se dijo aquí, aún con esta reforma, nuestro país aún está lejos de estar entre los países que se dignen por reconocer a su clase trabajadora mejores y cualitativamente también más derechos, considerando que brincamos de 6 a 12, pero en algunos países ellos desde hace algunos años, como bien se comentó al inicio, ya tienen una larga experiencia de dar un número de días mucho mayor. En este sentido, finalmente yo diría, ¿hay impactos? Sí, se mencionaron aquí los impactos. ¿Cómo puede repercutir esto en la justicia laboral, en los conflictos laborales? Bueno, la experiencia que yo he observado en el tiempo que ejerzo como juez aquí en el estado de Morelos, pues es que parece ser como una cultura que no hay demanda en la que no se incluya el reclamo de las vacaciones y la prima de antigüedad. No obstante que incluso con las propias pruebas que ahora en el nuevo esquema aporta el trabajador, se desprenda que en su momento recibió estos beneficios laborales. De tal manera que sí necesitamos no solamente la reforma y su adaptabilidad y el impacto menor desde los diferentes tópicos económicos que pega a las empresas, sino también todos necesitamos un cambio de actitud, en el sentido de que tenemos que asumir como constante en nuestro devenir diario la verdad. Si yo recibí el pago de la prima vacacional y disfruté de mis vacaciones, no tengo por qué simularlo, no tengo por qué mentir, tengo que decirlo tal cual. O sea, no voy a ganar o perder un juicio por mentir en este escenario, y así se replica en muchas otras prestaciones. Yo creo que si todos asumimos un cambio de actitud, estas reformas van a tener una correspondencia plena en beneficio de todos. Como bien se dijo aquí, en beneficio del equilibrio y la armonía entre los factores de la producción. Por mi parte sería hasta este momento todo. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias a los compañeros profesionistas que me han antecedido. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por... bueno, nos toca puntos importantes también como el derecho colectivo, la trascendencia que va a tener esta reforma y pues bueno, las consecuencias al momento de juzgar los asuntos que como abogados postulantes ponemos en manos de la resolución de los jueces y las juezas. Pues bueno, esa cultura también del no simular en las demandas, pues bueno, ya está contemplado ahí en la ley las sanciones y pues bueno, esperemos que jueces y juezas también empiecen a aplicar estas multas por estos casos de simulación que son tan claros, ¿no? Como los que nos habla usted, que son clarísimos, que desde que uno presenta las pruebas, la acción queda destruida con nuestras propias pruebas, ¿no? Pero bueno, se abre un parteaguas con toda esta aplicación e implementación del nuevo modelo de justicia laboral que, pues bueno, estamos construyendo y paso a paso seguramente vamos a ir mejorando. Pero bueno, entramos a la segunda etapa, 5 minutos para reforzar el tema. Maestro Humberto Fuentes, adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias. Me avisas tú con lo del tiempo para no excederme, ¿no? Y bueno, pues yo creo que agraciadamente esta combinación de personas y grandes personajes que me acompañan el día de hoy nos permitió dar una visión desde diferentes matrices. ¿Sí me escuchas?
Hugo, no te oyes por el micrófono, está apagado. Sí lo escuchamos, licenciado Fuentes. Ah, ok. Adelante, entonces. Ok, comentaba yo que, pues, por ser un tema de 2 artículos y aparentemente algo tan simple, logramos, creo que en tan poco tiempo, abarcar y dar diferentes enfoques muy importantes. El primordial de ellos, lo que la licenciada Laura, lo que el señor juez Baena y la catedrática nos comentaban, ¿no? Más allá de la norma, de lo escrito, de lo puesto ahí, pues requiere mucho que las partes contribuyan, que las partes busquen esta mediación, esta hegemonía, este beneficio común que se dé para poder salvar cualquier situación que se presente, ¿no? Estamos sobreregulados en normas oficiales mexicanas. Hoy nace la 037, por ejemplo, que habla del trabajo, del teletrabajo, del trabajo a distancia, y vamos a seguir en esta aborigen de cambios importantes. Creo que los actores de la decisión final, como es un juez, como es un litigante, como es un legislador, como es un gran capacitador, en esta época Hugo nos permite tener este intercambio de información. Si trabajamos en equipo, lograremos generar una cultura que vaya en contra de la simulación y de cosas indebidas, inadecuadas. Ya la misma ley fortaleció en su artículo 1004, por ejemplo, el riesgo de presentar un escrito en blanco, de aprovechar una hoja para renuncia, y ojalá logremos vincular la materia penal con la laboral para realmente acabar con ese tipo de malas prácticas y empezando por nosotros en lo particular, pues tratar de día a día, no en la necesidad de complacencia de los clientes, sea trabajador o sea patrón, sea sindicato, sea quien sea, ¿verdad? Tratar de generar esa cultura de valores que nos hablaba la licenciada Laura, esa cultura de honestidad en el trabajo de los procesos y de lo que nos corresponde, y efectivamente esto se vuelve un gran desafío para que el costo que va a repercutir esto al empresario, pues no se convierta en automáticamente en un costo automático del valor del servicio. Y de nada sirva esa mejora, ese incremento, sea salarial, sea de días de vacaciones, sea de lo que sea, porque al final, pues el trabajador va a seguir en la misma situación precaria, porque si le sube 100 pesos el sueldo en el mes y la carne sube 10 pesos diarios, ¿verdad? Pues ya no le va a alcanzar ni siquiera para vivir como vivía. Creo que ahí el licenciado Oscar Núñez Baena nos quiso aterrizar esa idea en la cuestión de la precariedad, y si no es un trabajo en equipo entre las partes, no lograremos cambiar esta cultura laboral que, repito, la competencia o el enemigo no está en casa, ¿verdad? Está en la casa de enfrente en ese sentido, porque ya lo comentaron y creo que también fue la licenciada Laura, de que se obedece al TMC. Lo más curioso y triste de esta historia es que estas mejoras no las provocó ninguno de los partidos, para no meternos en ese tipo de honduras de preferencias partidarias, sino curiosamente un presidente, Donald Trump, que no nos quería, ¿verdad? Y que lo único que busca es que seamos menos competitivos y que nos cueste más la mano de obra para que no le quitemos fuentes de empleo, ¿no? Entonces, en el caso concreto, creo que sí debemos buscar que esas aristas no choquen entre ellas, sino se capitalicen en favor de los diferentes factores de la producción, capital y trabajo. La palabra equilibrio, que es la palabra más difícil que puede existir hasta para el ser humano, porque internamente somos blancos y negros, y hay mañanas que amanecemos un poco más pintos que otras, ¿no? Pero debemos de procurar a toda costa, por el amor que le tenemos a la profesión, por el amor de algo que nos ha dado de comer, nos ha ayudado a forjar familias, el que esto se respete y no a cambio de un honorario mal ganado, ¿verdad? Venir a provocar esas malas prácticas en el tribunal. Pues por mi parte, pasándome de 7 segundos, es cuanto, Hugo. Muchas gracias a todos. Le agradezco, maestro Humberto, y tendremos 2 minutos para despedirnos y conclusiones. Maestra
Paola Hurtado, 5 minutos tendrá en este momento. Voy a tener mi cámara apagada porque estoy teniendo problemas de Sin ningún conectividad. Justo en el, ya ve que las conectividades no tienen palabra de honor y justo en este momento, de hecho, me interrumpió mucho para poder escuchar la última aportación del maestro Fuentes, pero bueno, la verdad es que no pude estar más de acuerdo con la licenciada Laura Tapia. Creo que tenemos que entrar en una nueva cultura laboral que hable acerca de un estado de bienestar generalizado para el trabajador. No podemos esperar resultados de manera aislada, solamente pensando que por unas simples vacaciones el trabajador pues se va a sentir ya bien súper recargado y va a regresar a hacer de la mejor forma la labor para la cual fue contratada. Creo que es todavía una situación más profunda. Por eso para mí es de suma importancia, como yo lo retomé en el artículo 2, ¿no? Tener claro y consciente qué es el trabajo digno. Cuando nos enfoquemos en tratar de visualizar las condiciones en las que un trabajo digno se debe de otorgar en favor de los trabajadores en un ambiente, y me encanta esta parte donde hizo especial énfasis la licenciada Laura Tapia, dice, en un ambiente organizacional. No es nada más que el trabajador vaya a casa y duerma y esté tranquilo, ¿no? Es todo un ambiente, es todo el entorno, es en las formas, en los cómo, pero sobre todo creo que en los porqués. ¿Por qué estamos buscando un ambiente de mayor bienestar en favor del trabajador? Porque estamos apostando a un binomio ganar-ganar. No podemos esperar que el trabajador pueda generar de los mejores rendimientos si no se siente en ese estado de bienestar y aparte si no lo comparte con su familia, porque, ok, puede haber bastante dinero económicamente hablando, pero si no lo puede compartir con su familia, con su entorno, y esto no le garantiza salud, no le garantiza esta disponibilidad del tiempo para emplearlo en lo que mejor le acomode y compartirlo con quien lo tenga que compartir. Creo que esto es un sistema integral. ¿Las vacaciones suman? Sí, sí suman, por supuesto que suman. Y estamos, creo que con estas reformas estamos apostando socialmente hablando a establecer una mejoría en las condiciones generales del derecho en sí mismo. Pero no podemos decir que es un evento aislado o que este es lo único que va a generar este beneficio o este cambio de paradigma. Ahí entramos también nosotros, los operadores jurídicos, los actores en el campo del derecho que resuelven conflictos, que concilian, que medían, que acercan los intereses, que tratan de resolver de la mejor forma en donde las partes todas ganen estabilidad, ganen crecimiento y que hablemos abiertamente también de ello. Quien invierte sus recursos en una empresa quiere poner a producir su dinero y que su dinero produzca, por favor. No he conocido un agricultor que siembre y diga, ay, no, yo no quiero cosechar, yo nada más sembré porque pues no tenía nada mejor que hacer. No, es parte de quien invierte su dinero y dejar de esconder ese beneficio que cualquiera que invierte busca, pero es un beneficio compartido, un beneficio en el que si yo me veo beneficiado, yo que invierto y que apuesto el dinero, tú también te vas a ver beneficiado. ¿En qué? En tiempo, en mejores condiciones, en mejores jornadas. Está demostrado países que han avanzado. Yo este año tuve la oportunidad de estar en Perú y les quiero compartir que la gente que trabaja ya, que entra a las 8:30 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, porque sabe que pueden, y algunos entran a las 9 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, saben que pueden
compartir responsabilidades de hijos antes de irse a los centros de trabajo y regresar y comer en familia. El estado de bienestar que descarga en estos trabajadores se refleja en que incrementan la productividad, en que hacen mejor su trabajo, en que saben que van a dedicar el tiempo a lo que tienen que hacer bien lo que hacen. Ya se acabó la época en la que el trabajador trabajaba y ganaba con el sudor de su frente. Ahora el trabajador disfruta su trabajo, lo hace con un gran gusto porque sabe qué es lo que es bueno haciendo y lo quiere hacer de la mejor forma. Pero esto es un paradigma que tenemos que romper. Tenemos que dejar atrás lo que fue las jornadas laborales de sol a sol, del sudor de la frente, y empezar a generar una nueva cultura en donde el trabajador tiene derecho a estar bien y a estar mejor, y los suyos también, y tener un ambiente que le permita desarrollarse de esa manera. También se va a ver reflejado cuando los conflictos laborales empiecen a irse a un cauce más limitado, a la interpretación realmente del derecho, no por los conflictos naturales de las relaciones humanas, porque eso es lo que nos ha tenido entretenido durante este tiempo. Así es que creo que por ahí para mí es un argumento esperanzador, y creo que vamos a ser testigos de primera fila de lo que hará el nuevo sistema de justicia laboral, y estoy esperanzada en que podamos ser parte de la historia que se escriba en esos libros de los que vamos a ser testigos de primera mano. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Gracias a todos con los que tuve la oportunidad de compartir. De todos he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Tenemos 2 minutos ahorita adicionales, maestra Paola. Gracias. 2 minutos adicionales ya ahorita para cerrar y que se despidan. Y la licenciada Laura, adelante con sus 5 minutos, por favor, Lic. Pues definitivamente considero que de ser aprobada esta reforma, de vacaciones dignas, es una gran área de oportunidad, como bien dice el licenciado Hugo Arriaga, para ambas partes, para el binomio trabajador-empleador. ¿Por qué? Porque la reforma laboral conlleva medularmente que se respeten y se dignifique el trabajo o al trabajador. Con estas reformas que se han ido dando desde el 2012, reafirmo nuevamente y la implementación de las diferentes normas oficiales ya específicas para ciertas áreas, considero que de la mano, no contrario, ni jalando, de la mano con la parte empleadora, podemos lograr que cambie la ideología, que cambie la actitud del trabajador para que, como yo lo dije hace un rato, en lugar de que vaya enojado y vaya a trabajar porque tiene que ir, ya es el medio de subsistencia para él y para su familia, vaya con gusto porque está en un entorno de bienestar. Y además lo va a ver reflejado en su ámbito de salud, en su ámbito económico, en su ámbito social y su ámbito familiar. Lo que nos toca como empresa, y no lo veo negativo, sino lo veo como un área de oportunidad, es establecer los caminos, establecer los programas para lograr el cumplimiento tanto de su meta, de su productividad, como el bienestar de los trabajadores. Considero que sí, medularmente, esta reforma laboral, si la aplicamos ambas partes, estoy hablando de las partes de la producción, de los factores de la producción, en conjunto con los terceros o con los que nos arropan al derecho laboral, por ejemplo, los sindicatos, las asociaciones, los representantes dentro de la empresa de los sindicatos, etcétera, etcétera. Si hacemos un trabajo en conjunto, creo que es un área de oportunidad que vamos a ver escrita, que vamos a vivir
de manera directa el cambio, tanto desde el punto de vista patronal como desde el vista de trabajador, en los tribunales. A lo mejor vamos a tener menos conflictos laborales. A lo mejor vamos a salir mejor evaluados en nuestras visitas de la Secretaría del Trabajo. A lo mejor si tenemos proyectos y tenemos procesos bien establecidos y se los damos a conocer porque a veces los tenemos y no los conocen nuestros trabajadores, no los conocen las personas encargadas o las personas que tienen contacto directo con los trabajadores, vamos a lograr la finalidad de esta reforma, que es el bienestar de los trabajadores y que tengamos menos conflictos laborales. Yo considero que es una enorme área de oportunidad en ese sentido, ¿no? Claro que va a haber aristas, va a haber reacomodos, van a tener que darse algunas reformas o algunas ajustes también a las tablas que nos asiste para el cumplimiento por parte de las empresas, pero considero que es una gran área de oportunidad, sobre todo encaminada al bienestar que nos va a llevar a un mediano plazo, a evitar y a disminuir los conflictos laborales y que no lleguemos a tribunales, sobre todo, ¿no? Así es. Gracias, licenciada Laura. Nos han hablado más, en estos 5 minutos nos han hablado más con el corazón que con la razón, creo yo. Pero bueno, le toca al maestro Oscar Núñez Baena 5 minutos y bueno, continuamos. Gracias. Muchísimas gracias. Intencionalmente dejé estos minutos adicionales para el planteamiento que maestro Hugo me hiciste sobre los laudos, las sentencias. Y en el programa que se publicó se incluían 2 temas, el de los reclamos y las repercusiones de la prestación de las vacaciones y su contenido económico en los juicios que se presentan. Había yo señalado anteriormente que es una constante que en todo conflicto individual de carácter jurídico que se sucede, incluyendo también los especiales en los que se reclaman las prestaciones que se generan a partir del fallecimiento de la persona trabajadora. Tiro por viaje, el reclamo de las vacaciones y la prima vacacional. Pero lo que se ha advertido también es que el reclamo es sin limitación, vinculado a todo el tiempo de la prestación de los servicios, y además también se utiliza una técnica en las demandas para señalar un único salario que generalmente es el salario más alto, es el salario que componen con todos los conceptos, prestaciones o derechos que no solo ordinariamente se perciben, sino también aquellos que conforme el año calendario también se disfrutan y que finalmente para los efectos indemnizatorios integran el salario, más sin embargo, como una constante se reclaman vacaciones y prima vacacional con el salario tope que se mencionan los trabajadores o los actores en las demandas. Y eso nos lleva a los tribunales al momento de resolver los conflictos, estos escenarios. El primero de ellos es que por regla general asume carga probatoria la entidad patronal, pues porque así está establecido en la teoría de la asignación del débito procesal bajo el criterio de la mayor facilidad o porque está en mejores condiciones con base en el numeral 784 de nuestra legislación laboral. Es cierto que en la mayoría de los casos el reclamo completo que se hace y limitado, pues se contesta con una excepción perentoria. Mas, sin embargo, también advertimos que no en todos los casos se plantea adecuadamente la prescripción, no obstante que ya hay una
flexibilidad. Para hacerlo, la interpretación judicial ha señalado que basta con que se hable de la anualidad sin dar mayores explicaciones, la anualidad respecto de la demanda, y situarla con las prestaciones sobre las que se aplique, se considerará como un argumento suficiente para ello. El segundo aspecto que tenemos nosotros que analizar en los juicios al sentenciar, pues es el monto del salario. Y derivado de esto, pues en muchas ocasiones, pues nos enfrentamos a que en la demanda solo se habla de un único salario y no se hace la especificación de que los trabajadores en ocasiones tienen un salario base, tienen un salario ordinario y pueden tener un salario integrado, lo que nos obliga a buscar en la herramienta procesal la manera de responder a esto para evitar dobles pagos que son injustificados en perjuicio de la persona patronal. Y finalmente también una de las constantes que yo he advertido en mi experiencia aquí en el estado de Morelos, en los juicios de jurisdicción local, es que intencionalmente las partes en muchas de las ocasiones se guardan los documentos, es decir, no los presentan con alguna intención para obtener un beneficio adicional y pretenden a través de pruebas periféricas o pruebas indirectas resolver esos puntos. Entonces sí, la prestación de las vacaciones y la prima vacacional sí tiene una incidencia muy constante en el quehacer diario de la justicia laboral. Aquí se ha hablado que la idea es que la reforma trascienda al punto de que la mayoría de los conflictos laborales que tienen solución por su naturaleza se queden en los centros de conciliación, no solo como un aspecto meramente cuantitativo, sino también como resultado de un ejercicio de conciliación profesional, serio, con herramientas, con los tiempos necesarios y que respete en todo momento los derechos laborales de la persona trabajadora, que evite la renuncia injustificada de estos y que por lo tanto solo una parte menor llegue en la sede judicial porque es necesario, y en sede judicial pues también puedan ver una oportunidad de conciliarse, y si no es así, pues que vean su resolución en el menor tiempo posible. De tal manera que sí, la prestación de las vacaciones tiene una alta incidencia en la justicia laboral y sin duda de prosperar esta reforma tendrá su impacto igualmente. Muchas gracias, maestro. Con esto termino. Gracias, muchísimas gracias, doctor Oscar. Pues bueno, de 1 a 2 minutos para despedirse. ¿Alguna conclusión? ¿Alguna consejo que puedan darle tanto a patrones, trabajadores que nos están escuchando? Ahorita voy a saludar a los que están acompañándonos en el Face. Estoy vuelto loco, luego hay veces que ven que volteo para la derecha, a la izquierda, porque estoy aquí con el teléfono, estoy en la computadora del lado izquierdo, pero bueno, atendiéndolos a todos. Pero ahorita vamos a mencionar a la gente que nos hizo el favor de hacer algún comentario en el Face. Y 2 minutos, maestro Humberto, para despedirse y algún comentario adicional o consejo que pueda darle tanto a trabajadores como a patrones, o incluso si es que llega este video a los legisladores, pues bueno, ojalá y nos lo escuchen. Bien, pues primeramente agradecerte la invitación. Te decía yo al inicio que para mí es enriquecedor porque nos forza a prepararnos, a capacitarnos cada día más, a conocer algunas hasta estadísticas que están fuera del litigio cotidiano. A lo mejor el litigante de repente somos muy absorbidos por el planteamiento de demandas, escritos, contestaciones y demás. Yo resumiría, y es algo que le estoy sugiriendo a mis clientes, en el caso de las empresas, básicamente se requiere una profesionalización de las áreas de recursos humanos. Ya no es suficiente una buena secretaria para llevar pues, los expedientes que nos integren adecuadamente y que nos permitan una defensa real y verdadera, sino que también la capacitación a estas áreas que van a estar a cargo de la parte interna del recurso humano, con los avisos de rescisión,
con los tiempos para ello, ya cambió y tenemos que contestar en 15 días y ofrecer pruebas, cuando antes tal vez teníamos señalado una audiencia a 3, 6 meses para poder acomodar toda la documentación. Entonces, esto requiere profesionalización en todos los sentidos y mucho también de las autoridades, de los compañeros litigantes en la búsqueda de un mejor resultado y de acercarnos más a la verdad de los hechos con la verdad jurídica. Sería cuanto de mi parte y agradecer a haber podido estar con la licenciada Laura, el licenciado Oscar, contigo y la licenciada Paola, de los cuales me llevo un gran aprendizaje. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestro Humberto. Maestra Paola, adelante con su despedida. Ahorita lo vamos a hacer de manera, como lo sabe hacer el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. Ahorita les daré las gracias. Por favor, maestra Paola. Había estado funcionando bien todo y ahorita que me toca a mí, otra vez me volvió a dar lata, pero ya lo que quiere es cerrar. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento, doctora Arriaga, en verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor el poder compartir con cada uno de los ponentes de esta mesa. Ciertamente, para cerrar, a mí me gustaría subirme a uno de los argumentos vertidos por el juez Núñez, y es que creo que estamos entrando en una etapa en la que es necesario volver a los principios, a los valores. La verdad, la honestidad, la transparencia deben ser elementos importantes en nuestro actuar como profesionales de la materia. Nosotros somos termostatos, no termómetros. Generamos confiabilidad, no la medimos. Como profesionistas en la materia y en el conocer del derecho, nosotros somos los que socialmente hablando generamos credibilidad, certeza. Aprovechemos este tiempo de una nueva etapa en los procedimientos laborales. Yo agradezco infinitamente porque están asumiendo, todos los que están en las autoridades, están asumiendo un reto impensable en muchas ocasiones y lo están haciendo de la mejor forma. Seamos pacientes por las cosas que no están probablemente saliendo tan bien o como quisiéramos, porque estamos cursando la curva del aprendizaje y de la adaptación a esta nueva etapa. Pero sin lugar a dudas creo que tenemos que sacar la mejor parte, la que beneficie tanto a trabajadores como patrones, la que nos haga realmente mostrarnos hoy como conocedores de la materia, ahora que hemos emergido, y que podamos llevar certeza, seguridad a quienes buscan nuestro consejo, nuestra dirección. Creo que es un buen tiempo de hacernos notar y tenemos que tomar el barco y el reto. Creo que lo peor que pudimos haber hecho es quedarnos quietos por tanto tiempo. Es tiempo de cambios, es tiempo de avanzar. Cosas no saldrán bien, pero otras lo harán, y creo que ahí es donde tenemos que capitalizar los buenos resultados y los dividendos que nos puede dejar esta reforma. Creo que tenemos que estar esperanzados y sumar en lugar de restar. Muchísimas gracias a todos y cada uno, y ha sido un honor poder compartir esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Paola Hurtado. Me voy a robar esa frase de que somos termostato y no termómetro. En el siguiente libro la voy a incorporar, si me lo permites, me la voy a robar. Por supuesto, sabe que todo suma, maestro, por favor. Todo será un honor. me gustó. Licenciada Laura, por favor, despedirse. Pues no me queda más que concluir haciendo una gran arista respecto de que no podemos estar en sentidos opuestos en esta reforma laboral. Los dos, esta reforma laboral es positiva para ambos lados del derecho laboral, que es la patronal y que es el
el trabajador. Lo positivo para ambas, yo nada más veo cosas positivas. Hay una carga económica a cargo de una de las partes, pero eso no implica que sea negativo. Yo siento que es una reforma muy positiva, nos va a generar un bienestar para los trabajadores y nos va a educar y nos va a invitar a un cambio a ambas partes para generar una nueva manera de trabajar, una nueva convivencia en nuestro centro de trabajo que nos genere una mayor productividad a ambas partes, tanto a la empresa como al trabajador. Al trabajador que lo ve reflejado en su ámbito cerquita, en su economía, en su familia, en que vaya contento a trabajar, en que tenga otros aspectos que ahorita no tiene, que van a ser resultado de la implementación de procesos que nos marca la NOM, las normas y esta reforma que nos tiene que marcar. Y para la empresa, el cambio. A lo mejor lo vemos fríamente porque viene un costo y tampoco hablamos de la modificación que va a tener el salario mínimo el próximo año, que es cuando pretenden que se implemente esta reforma, pero lo tenemos que ver como un área de oportunidad que si la proyecta de manera adecuada la empresa, la parte empleadora, nos va a tener que tener beneficio a ambas partes definitivamente, ¿no? Muchísimas Que va a gracias. llevar a tener, nos va a llevar a tener menos conflictos y un mayor bienestar en la empresa. ¿Vale? Muy amable. Les agradezco enormemente. Nos va a llevar a tener Gracias, licenciada Laura. Digo, la visión creo que será bien recibida por centros de conciliación y tribunales. Pero bueno, incluso algunos comentarios ahí en el Face, como la licenciada Laura Guerrero, piensa lo contrario. Y siempre se los digo, tanto en las mesas de análisis como en los cursos, siempre les digo, la pluralidad de ideas y el respeto a ellas es creo que una de las directrices en nuestros cursos y en nuestras mesas de diálogo, y simple y sencillamente porque el mundo de trabajo se contrapuntea según las ideas de cada quien. Ya veremos, vamos a ir viendo cómo se va generando esta nueva justicia laboral junto con una cultura laboral distinta, que ustedes lo han dicho en la segunda parte, por eso les dije, me hablaron más con el corazón que con la razón, porque creo que todos tenemos muy buenas intenciones. Pero bueno, doctor Oscar Núñez, 2 minutitos para despedirse y algún consejo que pudiera compartirnos. Gracias. Muchísimas gracias. Primeramente, muy agradecido por la oportunidad que se me dio, muy complacido por haber formado parte de este panel junto con la maestra Paula Hurtado, con la licenciada Laura Tapia Rincón, con el maestro Humberto Fuentes Martínez y con mi directo amigo el maestro Hugo Arriaga, porque de todos he aprendido el día de hoy muchas cosas buenas, positivas y que nos sirven en nuestro quehacer de todos los días. Yo concluiría solamente con estos 2 puntos. El primero de ellos, de cristalizarse esta reforma, de hacerse efectiva, que no quede en una mera ocurrencia cuantitativa, sino que verdaderamente contribuya para hacer realidad la justicia social en favor de las personas vulnerables que son la clase trabajadora, sin detrimento del equilibrio que debe guardarse con las empresas, los patrones, grandes, pequeños, micros, como sea. La segunda cuestión que me permito señalar es, ojalá que todos transitemos en la idea de que las relaciones laborales en todos sus ámbitos, no solamente al interior de las empresas, sino también cuando se generan los conflictos, cuando vamos a los centros de conciliación o cuando estamos en sede judicial, ojalá todos tengamos la comprensión de que tenemos que caminar de un formalismo jurídico que hemos tenido durante los últimos 40 años al menos, a un realismo jurídico que es lo que necesita el nuevo derecho laboral en este país. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctor. Y antes de despedirnos y hacerles entrega de un pequeño reconocimiento vía virtual y que se los voy a hacer llegar de manera en físico, quiero saludar a la gente que que estuvo acompañándonos en Face, Sergio Augusto, Chávez Añorbe, perdón, Jorge Robles Sánchez, que hace un comentario, te lo agradezco muchísimo, se lo voy a hacer llegar a los panelistas. eh, Jorge Carrillo, esperemos que se haya escuchado mejor. Ya comenté lo de Laurita Guerrero, que también ha sido una colega que hemos estado en contacto y en seguimiento constante. Y Jesús Hernández Solano, de los que se manifestaron. Estamos a la espera del segundo libro. Jesús Hernández está en la edición y le hemos estado añadiendo algunas cosas, pero ya, ahí va. Pero va a quedar algo muy interesante que les va a servir muchísimo. Pero bueno, déjenme decirles y compaginado a lo que han manifestado nuestros panelistas, el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON eh, está comprometido a acercar la cultura jurídica. Hoy en día tenemos un curso taller con un diseño propio de su servidor. Es un diseño que hice desde cero para defensa preventiva de las empresas, porque considero yo que la reforma que vivimos 2017, la reforma del 2019, la de abril posterior del 2021, la que estamos viviendo ahorita que estamos en el proceso legislativo, como lo dije al inicio, no va a servir, y estoy de acuerdo con todos los panelistas, si no nos preparamos. Y esto va dirigido a las empresas, pero también los sindicatos se tienen que preparar, también el trabajador se tiene que preparar con una nueva cultura. Y entonces tenemos este curso que va a iniciar el 23 de noviembre del 2022 y tenemos el de la nueva justicia laboral, que llevamos ya 3 años con este curso, lo estamos llevando los sábados, pero la verdad es que ha tenido una gran aceptación. 3 años continuos de capacitación con este curso que cada vez lo mejoramos y lo mejoramos. Siempre es diferente. Hay alumnos que han ingresado a un curso y luego se vuelven a meter nuevamente 2 meses después y dicen, maestro, es diferente a lo que vimos hace 2 o 3 meses. Entonces, invitados a todos con estos cursos. Viene el de Derecho Colectivo. Vamos a parar razonamiento probatorio porque también tenemos curso de razonamiento probatorio. Lo vamos a detener por falta de lugar, de espacio en la agenda. Pero ese curso está estupendo. Me encanta el curso de razonamiento probatorio en materia laboral. Pero bueno, voy a dejar de compartir esto para mostrarles, si ustedes me lo permiten, un pequeño reconocimiento para los panelistas de esta mesa de discusión que les haremos llegar. Doctor Oscar Núñez, voy a leer simbólicamente el primero y después lo haré con el nombre de cada uno de ustedes. El Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar Núñez Baena por sus excelentes aportaciones en la mesa de análisis sobre la eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre vacaciones dignas, desarrollada el 14 de noviembre del año 2022, firma su amigo y colega licenciado Guardián Estrada, director general del Centro de Capacitación. De igual forma, se le hace entrega al maestro Humberto Fuentes Martínez con el mismo texto. Muchísimas gracias, maestro Humberto, siempre usted es, además de un amigo y un colega que siempre comparte conmigo durante hace ya bastante tiempo. Maestra Paola Hurtado, sé que tiene muchísimos reconocimientos y acaba de recibir uno muy especial por parte de la FES Aragón como titular ya de la materia de Derecho Procesal del Trabajo, si la memoria no me falla. Pues bueno, reciba este sencillo pero muy sentido reconocimiento por parte del centro. Gracias. Y maestra Laura Tapia Rincón, le agradezco muchísimo la visión que tiene dentro de las empresas para
ir mejorando la justicia laboral. Yo soy un necio de que esto sí puede mejorar. Desde el año 2017 lo vengo diciendo, pero tenemos que sumar. Hay una frase que en ocasiones digo que la justicia laboral la hacemos todos. Y en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon, así lo visualizamos, así lo pensamos y por eso hacemos esto. Créanme, lo platicaba con el maestro Humberto tras bambalinas antes de iniciar. Hacer este tipo de eventos lleva mucho tiempo de preparación, no solamente del centro, sino también de ustedes, y es la forma de agradecérselos, pero esperemos y vaya permeándose en la idea de los demás el crecer la cultura jurídica. Pero bueno, por último, déjenme compartirles que el tema no acaba aquí. Yo estaba seguro, hablamos de eventual reforma y creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, hay muchos temas que tratar acerca de este punto. Vamos a hacer una segunda mesa de análisis de estas vacaciones dignas para el siguiente lunes, que es 21 de noviembre. No sale la fecha ahí, pero es 21 de noviembre a las 18:30 horas. Va a estar la maestra Lisbeth Robledo Sánchez, jueza de distrito en materia laboral, el licenciado en Contaduría José Luis Fuentes, para que nos diga los números, a ver cómo le va a repercutir a las empresas estos números. El maestro Armando Contreras Arellano, catedrático y abogado postulante, especialista en materia colectiva. Y vamos a tener un compañero, un gran amigo, Freddy Pastrana, representante legal de organismos públicos descentralizados y sindicales y sindicatos, que nos van a decir lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma laboral, en este caso de las vacaciones dignas. Con esto, pues terminamos la sesión del día de hoy, agradeciéndoles, enviándoles un abrazo y pues bueno, felicitándolos por sus disertaciones. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a Bonita todos los que noche. nos estuvieron viendo en Face. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Bye.